¿Qué está pasando con la magia? Como ocurre con todos los términos complejos pero olvidados, el solo hecho de invocarlos de nuevo en nuestro mundo material despierta toda una amalgama de reacciones. Desde ademanes de excesiva reverencia hasta débiles sonrisillas burlonas, pasando por lo más común, una tediosa indiferencia. Quizás todas ellas tienen que ver con una profunda incomprensión del término magia, algo que hemos tratado de reparar en el que será nuestro siguiente documental. En él no solo recordaremos las raíces de la magia occidental, sino que hablaremos sobre cómo se ha transformado en nuestro siglo, adoptando nuevas formas con seguridad inesperadas. Mientras lo terminamos, me gustaría traer a vuestra memoria el que ha sido uno de nuestros héroes, además del vertebrador principal de la historia, Giordano Bruno. Seguramente muchos lo conoceréis por su aparición en la serie Cosmos de Carl Sagan y Neil deGrasse. Si es así, lo más probable es que solo conozcáis aquello que de él dijeron ahí, lo cual es cierto, pero no del todo. Y es que, cuando al hablar de la figura de un personaje histórico solo se expone una de sus dimensiones, ocultando deliberadamente las demás, en cierto modo se incurre en una construcción fallida de esta, tal como, a nuestro juicio, ocurre en esta interesante serie sobre la historia del universo sensible. Giordano fue uno de los grandes hombres del Renacimiento italiano. Poeta, astrónomo, filósofo, teólogo y también mago. Su suma teológica le llevó a la hoguera de mano de la Santa Inquisición por emitir opiniones en contra de la fe católica. Aunque la historia oficial atribuye a Giordano el ser uno de los pioneros de la revolución científica, nosotros nos hemos centrado en su segunda y olvidada revolución, la cual comprobaréis que ha tenido tanta o más influencia en nuestro mundo que la primera, la revolución mágica. Su muerte en la hoguera abrió una brecha en el tiempo y su suma mágica, como un daimón, esperó al momento adecuado para resurgir camuflada en nuestra época. No obstante, mientras terminamos el documental y como suculento aperitivo, hoy nos detendremos en una de las historias ocurridas en el momento más difícil de Bruno, los días previos a su muerte en el cadalso. Tras ser prendido por la Inquisición en Venecia, Giordano pasa 8 largos años en el calabozo, mientras la Iglesia decide su condena, utilizando sus sutiles métodos de coerción para hacerle retractarse. Todos conocéis de qué métodos hablamos, ¿verdad? El mago nolano, a punto de quebrar en un par de ocasiones, consiguió mantener la compostura y defender su posición hasta el día de su muerte, algo que, inevitablemente, nos hace revisar el debilitado concepto que tenemos hoy de la palabra valentía. Desde el siglo XIX hasta hoy, se ha venido expandiendo el rumor de que Giordano, pocos días antes de morir, encerrado en su celda en unas condiciones deplorables, escribió un poema dedicado en exclusiva a sus verdugos titulado Giordano Bruno a sus jueces. Antes de hablar de él, he querido recrearlo para vosotros, de modo que lo percibáis con toda la fuerza con que se recuerda. Decid, ¿cuál es mi crimen? ¿Lo sospecháis siquiera? ¿Y me acusáis sabiendo que nunca delinquí? ¡Quemadme! Que mañana, donde encendáis la hoguera, levantará la historia una estatua para mí. Yo sé que me condena vuestra demencia suma. ¿Por qué? Porque las luces busqué de la verdad. No en vuestra falsa ciencia que el pensamiento abruma, con dogmas y con mitos robados a otra edad, sino en el libro eterno del universo mundo, que encierra entre sus folios de inmensa duración los gérmenes benditos de un porvenir fecundo, basado en la justicia, fundado en la razón. Y bien, sabéis que el hombre, si busca en su conciencia la causa de las causas, el último porqué, ha de trocar muy pronto la Biblia por la ciencia, los templos por la escuela, por la razón, la fe. Yo sé que esto os asusta, como os asusta todo lo grande, y quisierais poderme desmentir. Más aún, vuestras conciencias hundidas en el lodo de un servilismo que hace de lástima gemir. Aún allá, en el fondo, bien sabéis que la idea es intangible, eterna, divina, inmaterial, que no es ella el Dios y la religión vuestra, sino la que forma con sus cambios la historia universal. Que es ella la que saca la vida del osario, la que convierte al hombre de polvo en creador, la que escribió con sangre la escena del Calvario, después de haber escrito con luz la de Tabor. Mas sois siempre los mismos, los viejos fariseos, los que oran y se postran donde los puedan ver. Fingiendo fe sois falsos llamando a Dios, ateos, chacales que un cadáver buscáis para roer.
¿Cuál es vuestra doctrina? Tejido de patrañas. Vuestra ortodoxia, embuste. Vuestro patriarca, un rey. Leyenda vuestra historia fantástica y extraña. Vuestra razón, la fuerza, y el oro vuestra ley. Tenéis todos los vicios de antaño los gentiles. Tenéis las bacanales, su pérfida maldad. Como ellos sois farsantes, hipócritas y viles. Queréis, como quisieron, matar a la verdad. Mas, vano empeño, si en esto vence alguno. Soy yo, porque la historia dirá en lo porvenir. Respeto a los que mueren como muriera Bruno. Y en cambio vuestros nombres, ¿quién los podrá decir? Prefiero 1000 veces mi muerte a vuestra suerte. Morir como yo muero no es una muerte, no. Morir así es la vida. Vuestro vivir, la muerte. Por eso habrá quien triunfe, y no es Roma, soy yo. Decid a vuestro papa, vuestro señor y dueño, decidle que a la muerte me entrego como a un sueño. Porque es la muerte quien nos conduce a Dios, mas no a ese Dios siniestro, con vicios y pasiones, que al hombre da la vida y al par su maldición, sino a ese Dios idea que, en 1000 evoluciones, da a la materia forma y vida a la creación. No al Dios de las batallas, sí al Dios del pensamiento, al Dios de la conciencia, al Dios que vive en mí, al Dios que anima el fuego, la luz, la tierra, el viento, al Dios de las bondades, no al Dios de ira sin fin. Decidle que 10 años, con fiebre, con delirio, con hambre, no pudieron mi voluntad quebrar, que niegue Pedro al Maestro Jesús, que a mí, ante el martirio de la verdad que tengo, no me haréis apostatar. Mas, basta, yo os aguardo, dad fin a vuestra obra, cobardes, ¿qué os detiene? ¿Teméis al porvenir? ¡Tembláis! Es porque la fe a mí me sobra. ¡Miradme! Yo no tiemblo. Y soy yo quien va a morir. Poderoso, ¿verdad? Pues lo más probable es que este poema no pertenezca a Giordano Bruno. ¿Decepcionados? No lo estéis, porque este hecho hace a su historia, si cabe, más interesante aún. Curiosamente, no existe en ningún sitio tal poema escrito en italiano o en latín, los únicos idiomas en que el nolano podría haberlos escrito. Tan solo está en castellano y su primera publicación nos lleva hasta Costa Rica, más concretamente al número 33 de la publicación mensual Renovación, un diario de corte libertario cuyo poema aparece como fragmento de un poema mayor, firmado por un tal A. Llamosas y transcrito por José Tasies Díaz. Por desgracia, si existe un poema más extenso, no hay indicios de su existencia. Esta publicación es del año 1912, algo que nos hace pensar en una posible teoría con un bonito sabor de conspiración masónica. ¿Recordáis la estatua de la que hablaba el poema? ¡Quemadme! Que mañana, donde encendáis la hoguera, levantará la historia una estatua para mí. Pues bien, esta estatua existe. Se inauguró en el año 1884 en el campo de Fiori de Roma, en el punto exacto en el que Bruno fue quemado. De ser suya la poesía, además de todo lo que ya fue, Bruno se hubiera convertido en un profeta. La estatua fue esculpida entre los años 1884 y 1889 por Ettore Ferrari, gran maestro masón de la más antigua orden de la obediencia masónica italiana, el Gran Oriente de Italia. Arengados por el político Giovanni Bobbio, cientos de masones se congregaron en el campo di Fiori para reivindicar la libertad de pensamiento y exigir la erección de tal monumento, razón por la cual el Papa León XIII amenazó con abandonar Roma. El poema data de pocos años después, apareciendo con fuerza a partir de 1932 en la península ibérica, supuestamente de la mano del poeta portugués Guerra Junqueiro. Aunque la teoría de que la poesía fuera escrita por artistas de corte libertario masónico un par de décadas después de la erección de la propia estatua parezca menos sugerente, existe un componente cuanto menos interesante. Como veremos en el documental La magia y la manipulación mental, Giordano Bruno fue uno de los impulsores del moderno slogan, es decir, una pieza gramatical reducida a su mínima expresión con la finalidad de generar el mayor impacto en quien la escuche, implantándole una idea que no le pertenece,
Quizás Bruno, dada su personalidad genial pero no sin ínfulas mesiánicas, ha sido capaz de condensar en su obra una suerte de frases capaces de implantar en mentes permeables el deseo de ser recordado como un gran hombre. En su arte de la memoria, Bruno concede a la imagen o fantasma un orden superior al de la palabra, de modo que para hacer comprensible una secuencia lingüística era necesario transformarla en imagen. Conociendo este pensamiento, su estatua en el Campo di Fiori pareciera la transmutación material de su obra. Todo el corpus de sus teorías condensadas de manera magistral en una potente estatua de bronce, la cual, dicho sea de paso, probablemente haya atraído más adeptos hacia Giordano Bruno que toda su obra impresa junta. Tal es el poder de la imagen. Este pequeño fragmento que hoy comparto con vosotros es solo una breve pieza de nuestro siguiente documental, Magia y Manipulación Mental, el cual contará con un invitado sorpresa en calidad de guionista y estará subido en este mismo canal a finales de año. Esta investigación y este canal son autofinanciados. Si quieres apoyarnos y ayudarnos a que sigamos trabajando en él, dale al like y suscríbete. Hasta pronto.